consideramos que las crisis psiquiátricas son episodios agudos. Crisis significa evento agudo de descompensación de la salud mental. Que la salud mental tenga un equilibrio en la persona normal y a través de la crisis o mediante la crisis se produce ese desequilibrio. ¿Qué cosa es el equilibrio? Es el equilibrio entre su propia personalidad, su comportamiento, tanto familiar como comportamiento social y la aparición de síntomas propios de ese desequilibrio que requieren de un acompañamiento personalizado, caracterizado por comportamientos inusuales. La persona que normalmente se comporta con buen relacionamiento, súbitamente, por diversas causas, comienza a tener una excitación psicomotriz, se convierte en una persona agresiva, no consigue administrar sus acciones, se aparta de la sociedad, agrede a algunos vecinos o hasta familiares, o sea, un comportamiento fuera del usual. Y obviamente eso muestra una notable incapacidad para funcionar en la vida diaria. Entonces, ustedes conocen, sobre todo aquellos que estudiaron en la facultad, conocieron en algún momento la historia de la psiquiatría en Brasil. La lucha antimanicomial, la lucha por conducir las enfermedades mentales de una forma humana, de una forma asequible. Nilce de Silveira fue la psiquiatra brasileña más destacada de la época e internacionalmente de un prestigio reconocido. Y se produjo una lucha intensa para tirar a las personas, sacar a las personas de los manicomios y producir su incorporación a la sociedad. Eso fue un proceso muy largo, es un proceso que la historia de la medicina y particularmente de la psiquiatría en Brasil la recoge como un proceso de mucha lucha. Y las conductas que posteriormente han sido adoptadas en el ámbito de la psiquiatría, yo pienso que en algunas ocasiones tiene un comportamiento opuesto a lo deseado. Porque indiscutiblemente que muchas de las manifestaciones, muchas de las crisis son prácticamente resolvibles administrando los componentes de la crisis, llevándole a la persona, a los familiares, la idea, la forma de manosear la crisis, de compartir los intereses y producir la eliminación de la crisis. Mas existen otras crisis que tienen otro origen. Las crisis de origen social son una cosa. Las crisis de origen familiar son otra cosa. Pero cuando se trata de una crisis que se está produciendo en una persona que ya con anterioridad tenía o tiene un trastorno psiquiátrico, cuando eso se produce en una persona con un trastorno psiquiátrico de cualquier índole, sea un trastorno afectivo, como son las psicosis maníaco-depresiva, en etapa depresiva o maníaca, como son los trastornos bipolares que se denominan, como son los trastornos psicóticos de la infancia, la adolescencia y la juventud, como la esquizofrenia, o los propios trastornos del espectro autista que ustedes conocen. Ahí ya esas crisis tienen otro tipo de connotación. ¿Qué tiene que saber el médico de familia? ¿Cuándo él puede y hasta dónde él puede llegar? ¿Qué elementos tiene que identificar para
cortar la crisis. Identificar es el primer componente. Observar a través de su atención esmerada, a través de su interrelación con la familia y con la propia persona, que está en presencia de un desorden que va a producir una alteración de conducta y un peligro para la sociedad, la familia y el individuo. Es lo que pretendemos en el médico de familia. Identificar algunos elementos de la crisis se pueden atender por el médico de familia inicialmente. Los trastornos de tipo ansioso. La ansiedad provocada por un estrés psicotraumático de una pérdida del empleo, de una situación conflictiva familiar, etcétera, pueden ser perfectamente atendidos por el médico de familia simplemente con el manoseo, como vamos a ver más adelante, de algunos ansiolíticos y tal. Más otros problemas no pueden ser atendidos y ustedes tienen que identificarlos y referenciarlos de inmediato para la red de atención psicosocial que está responsabilizada con el tratamiento, con el acompañamiento más especializado, sin eliminar el acompañamiento y el seguimiento de ustedes como médicos de familia. El médico de familia nunca abandona a su paciente, independientemente del nivel donde esté siendo atendido en determinado momento. Una persona continúa siendo responsabilidad del equipo de salud. Si es un paciente terminal con atención oncológica, continúa siendo de nosotros. Si es un paciente con un trastorno ortopédico atendido en una institución, continúa siendo de nosotros. El sentido de continuidad a lo largo de la vida de las personas, de la familia, es la esencia de la medicina familiar. A diferencia de otros modelos asistenciales, que ustedes saben que son modelos eventuales. Eventual. Usted puede ser un cardiologista fantástico, famoso cardiologista, dando consulta, atendiendo en hospital los hipertensos complicados y tal y tal. Más el cardiologista no tiene la responsabilidad, el sentido de responsabilidad que tiene el médico de familia, que puede también acompañar los trastornos cardiológicos con la suficiente y necesaria información. ¿Tú querías decir algo? Está bien, perfecto, perfecto, está bien. Inclusive eu quero fazer o R3 opcional em saúde mental, né? Eu gosto, é uma coisa muito comum. E muitas vezes a gente fica um tempo sem saída porque é difícil acessar essa... ¿Alguna situación interesante? ¿Alguna interesante para el colectivo lo que están hablando ustedes? ¿Interesa al colectivo? No, porque estoy viendo ali que usted está encima del celular ali, me pareció que no interesaba, ¿no? No sé, tal vez estoy equivocado. No, vamos a atender para... continúa, por favor, discúlpame la interrupción. E, bem, muitas vezes, eu não sei a impressão dos outros colegas, a gente que está no módulo de família e não tem acesso ao especialista, vamos colocar assim, tão facilmente, é difícil para nós manejar. Já aconteceu comigo, Claro. Paciente que eu não conhecia, um exemplo que aconteceu, eu achei que ela estava depressiva, porque ela estava tendo um comportamento de hipersonia, ela não queria sair de casa, estava se isolando, muito triste. Aí eu passei sertralina para
mulher, deu 2 semanas, a mulher abriu um quadro de mania. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. Aí sabe o que eu fiz? Que não é poeta, mas foi o que me ajudou. Eu fiz uma carta com o conselho de uma colega mais antiga. Falei, por favor, vai no Jujuba para você ser avaliada, porque eles não queriam ir ao CAPS, eu não conseguia psiquiatra no momento, ela foi a Jujuba, foi até um residente de psiquiatria que atendeu, fez uma conferência bem explicada para mim, explicou, suspeitava que ela era bipolar, eu suspeitei a sertralina e me passou algumas medicações. Tá. E aí me ajudou nesse caso. Depois, com o tempo, eu consegui que ela acompanhasse. Mas essa situação aconteceu comigo porque eu, na ânsia de ajudar aquela paciente em sofrimento, eu passei sertralina, mas eu não sabia que a mulher Por era eso, bipolar. por eso estoy trayendo este tema aquí. Sim, Precisamente por eso. super mal. Precisamente pues vamos a ir avanzando para que usted vea cómo vamos a ir tratando de darle respuesta a ese tipo de... Las crisis psiquiátricas se definen como episodios que una persona experimenta un deterioro significativo de la salud mental y manifestarse a través de síntomas como comportamientos inusuales, impulsividad, agresividad, alteraciones emocionales, desde episodios de depresión hasta la manía. Episodios de depresión hasta la manía. O sea, requiere de un conocimiento anterior en la paciente con un prontuario lo suficientemente aprofundado, y en esa paciente usted debería ter encontrado antecedentes de familiares con PMD, que ya es un factor de riesgo, como falamos en la clase anterior, antecedentes de riesgo, antecedentes de psicosis maníaco-depresiva en familiares. Por tanto, una crisis depresiva, aparentemente una crisis depresiva en esa persona podría ser la etapa depresiva de una psicosis maníaco-depresiva. No se preocupe porque perfectamente la sertralina realmente pudo ser la gasolina encima del fuego, más también ella podría estar haciendo una crisis maníaca como parte del comportamiento cíclico de la psicosis maníaco-depresiva. Claro que no se recomienda nunca con un antecedente de psicosis maníaco-depresiva que ese evento sea acompañado por el médico general, por el médico de familia. No se recomienda. Son los factores de riesgo genéticos, los antecedentes, los comportamientos anteriores desde el punto de vista psiquiátrico, que determina que vos se identifica y encamina. No trate, excepto que sea una depresión exógena. La psicosis maníaco-depresiva es una depresión endógena, producida como trastornos endocrinos metabólicos, etcétera, etcétera, que producen la enfermedad. ¿Ah? La depresión exógena es aquella que acontece en una persona sin antecedentes significativos, que sufrió un trauma, un psicotrauma, sufrió algún tipo de noxa que le produjo, que le provocó una depresión. Esa lleva antidepresivo. Esta otra no. Vamos a continuar. Las crisis psiquiátricas pueden ser desencadenadas por una variedad de factores, incluyendo trastornos mentales persistentes, lo que estamos hablando, trastornos mentales preexistentes, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pues estaba en presencia de un trastorno bipolar. Como bien dice, a facultades, lamentablemente, algunas facultades no preparan a los estudiantes, a los formantes, no los preparan con el concepto de médico generalista ni de médico de medicina familiar. No los preparan. Compartimenta todo.
Exactamente, es un médico semáforo, te prepara como un médico tipo señal, ¿no? A ortopedista. Y ese es el enfoque diferenciado. Por eso, nosotros en Cuba tenemos una característica diferente en cuanto a la facultad de medicina. La Universidad de Ciencias Médicas en Cuba pertenece al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es, por así decirlo, gestor de la facultad de la Escuela de Medicina. Por tanto, los contenidos curriculares del estudiante de medicina en Cuba se corresponden con las materias, con las temáticas de la epidemiología del país y son actualizados, son periódicamente revisados, de manera que en la medida que, por ejemplo, que el país incrementa la longevidad, es más necesario que en los estudios de medicina un tema geriatría ocupe un mayor espacio, ¿no? Esa es una ventaja que tenemos nosotros, que existe una correspondencia entre la formación de los recursos humanos en salud y los contenidos curriculares. Mas de todas formas, para eso existe también la residencia. Estamos aquí tratando de que la residencia cubra ese espacio, ¿no? Y con certeza usted va a tener mucho tiempo por delante para continuar estudiando y continuar. La práctica te va a ayudar. La práctica te va a ayudar. Entonces, el estrés agudo o trauma, evento significativo en la vida, como la pérdida de un ser querido o problema financiero. Es importante en esta temática de la pérdida de un ser querido entender lo que significa el duelo. Entender lo que significa el duelo. El duelo es la pérdida de un ser querido o una situación particular donde la persona fica sozinho o sin una persona que afectivamente tenía un extraordinario valor para él. Es importante ante circunstancias de esta índole, después de un interrogatorio, con el conocimiento de ustedes como médicos de familia, entender que es un proceso normal, fisiológico, el duelo. No es necesario, no se recomienda utilizar medicación antidepresiva en una persona que recientemente sufrió la pérdida de un familiar. Y eso acontece con mucha frecuencia. No piense que es en el médico de familia, colegas psicólogos y psiquiatras, cuando hay tristeza y llanto, antidepresivo. Y es un proceso fisiológico. Digo más, el duelo, la tristeza y el llanto deben ser sufridos, porque está demostrado cuando la persona no acepta la pérdida, no sufre la pérdida, por así decirlo, prolonga a posteriori la aparición, facilita la aparición de una verdadera depresión que se muestra, que se manifiesta a partir de los 6 meses. Por tanto, ustedes como médicos de familia, depresión que acontece después de un psicotrauma, de la pérdida de un familiar, aconsejamiento, manoseo con la familia, que la familia entienda. Muchas veces la filla viene y dice, doctor, es que ella no para de llorar, yo no quiero que ella continúe sufriendo, yo no quiero que ella continúe falando de eso, está con la foto ahí. De ella. La conducta tiene que ser esa, no referencie para el psicólogo, para el psiquiatra. Ninguém tiene más condiciones de comprender lo que le está aconteciendo a una persona que vos que trata en la familia.
Por tanto, la primera conducta ante estas circunstancias es paciencia, calma, comprensión, deja él a llorar. ¿Está llorando? Claro, a veces se producen exageros, ¿no? Tampoco es recomendable eh, ficar impasible ante la idolatría. Hay personas que realmente idolatran a la persona desaparecida. También es un exagero que uno tiene que tratar de aconsejar para que no suceda. Más el llanto, repito, es importante, es necesario que ocurra. A veces la falta de adherencia a algunos tratamientos contribuyen a la descompensación. Por ejemplo, pacientes hipertiroideos, que abandonan el tratamiento. Al abandonar el tratamiento se produce un trastorno, bien sea ansioso o depresivo. Notadamente los pacientes con hipofunción tiroidea, después de abandonar la metildopa, se produce una acentuación de los síntomas depresivos o de los síntomas ansiosos. Por tanto, ahí es imprescindible que ustedes identifiquen la patología precedente y produzcan un referenciamiento para el especialista correspondiente, en este caso el endocrino, para mejorar el control de la función tiroidea y producir el equilibrio. ¿Ah? Conclusión. Hubo un anterior. Ya. Elementos de prevención. Bueno, prevenir la crisis psiquiátrica. Ah, caramba. Ajá. Prevenir la crisis psiquiátrica significa identificación temprana de síntomas. Ahí puló. Identificación temprana, reconocer señales de advertencia, que ya hablamos, manoseo del estrés y el manejo y tratamiento es crucial. Intervenciones iniciales. Yo no estoy me echando en él, está. Intervenciones iniciales. Evaluación rápida por profesionales de salud mental, ya hablamos, terapias y medicamentos, dependiendo de la situación, se pueden utilizar terapias psicológicas, medicamentos y estabilizar al paciente. Apoyo social, la intervención temprana y el apoyo de familiares y amigos son fundamentales. Prevención. Ahí voltamos acá. Conclusión, ahora sí. Entender la crisis psiquiátrica y su manejo esencial para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. La intervención oportuna y el apoyo adecuado pueden marcar a diferencias significativas en la recuperación de los individuos. Este es en sentido general la expresión. Yo tengo ahora otra lámina, otra exposición que trata de psicofármacos. Trata de psicofármacos para que conseguir fechar el componente de psiquiátrico, ¿no? Desde el punto de vista. Intenté ser lo más sintético posible para, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo que ustedes consideren que... Mais difícil, doutor,
falar sobre esse tema é quando você pega uma gestante. Já tem todo livro, eu acompanho comigo lá também. Tem problemas psiquiátricos que usam vários tipos de medicação. Exactamente. E quando fica durante a gestação é complicado tratar essa gestante. Exactamente. Mas graças a Deus, lá no Barreto ainda tem uma muito boa da saúde mental. Tem uma psiquiatra lá muito boa, doutora Júlia. Então, quando tem esses casos extremos, eu sempre faço uma interconsulta com ela. E ela me ajuda muito nessa questão desse manejo clínico desse gestante, desse paciente. Já fiz várias consultas, interconsulta com ela, com pacientes. Então, assim, lá no Barreto eu também fico muito pouco com relação a isso. Mas, em compensação, os meninos que não têm, imagino como é que deve ter reagido durante esse momento, né, de crise desse paciente. Agora, gestante, com um momento de crise, eu tinha uma gestante que estava tomando 50 gotas de clonazepam, mais 6 comprimidos de fluoxetina, e não conseguia dormir. Depois do livro já consultou ela também. Então, assim, é complicado. Ela está indo no processo ainda no final da gestação. Mas, assim, ela é uma gestante complicada, um paciente complicado. Sempre está lá na unidade por queixa de alguma coisa. Sí, ya vos está significando un componente pre-gravidez. Ahí existe un componente pre-gravidez, o sea, no es la gravidez el componente básico. El componente básico es un trastorno pre-gravidez que ya padecía y ahora ficó. Pues ese es el desafío, en mi criterio, de la psiquiatría. El desafío de la psiquiatría es cómo acompañar una paciente gestante con psicofármacos habitualmente neurolépticos, como la fluoxetina que estaba tomando, o antidepresivos de un efecto que puede ser teratogénico, dependiendo la etapa de la gravidez. Los primeros 3 meses de la gravidez es el periodo donde los psicofármacos pueden producir mayor daño, mayor teratogénesis no feto. ¿Ah? Ya se dice que a partir del quinto mes, sexto mes de la gravidez, ya se puede utilizar, siempre avaliando el costo-beneficio. Porque, bueno, Livio es súper experto en esto. Porque a veces esa ansiedad, esa angustia, ese temor, ese terror o esa conducta inadecuada va a provocar un parto pretérmino. ¿Ah? O un crecimiento retardado en esa crianza. O una disminución en el funcionamiento posterior en la época del posparto y tal, por ser una crianza que está sufriendo primeramente el estrés, que significa una patología, y en segundo lugar porque en cierta medida ha recibido vía placenta el efecto de esos psicofármacos que nosotros administramos. Tiene que ser muy cuidadosa. Yo pienso que usted de forma muy adecuada está acompañando ese tipo de... Nunca actúe sozinho con una grávida. Nosotros tenemos en Cuba servicios psiquiátricos especializados en el acompañamiento de grávidas. Yo, en mi consultorio actualmente, con 40 y tantos años de experiencia, con una grávida, con un cuadro depresivo o un cuadro psiquiátrico determinado, referencio para el servicio de psiquiatría con servicio de hospitalización. Cuando tengo que usar Aldol, flufenacina, situaciones de esa índole, yo no lo hago. Ambulatorialmente no lo hago. Lo remito y al colega que tiene más experiencia también acompañando. Yo pienso que esa es la línea, ¿sí? Claro, si vamos al fondo de las situaciones, Livio me dará la razón. Si vamos al fondo, la atrás, antes que la engravidara, ¿cuántos accidentes
psiquiátrico de tipo grave tuvo esa persona. Tal vez antes que você llegara ahí, para tirar la responsabilidad de vos, antes que você llegara. Ela falou que o namorado dela foi assassinado. Ela tudo desencadeou. E a outra gestante foi internada no Jujuba, saiu e veio para mim porque tentou suicídio, porque não seria a gestação, mas hoje ela está mais estabilizada. Mas, o sea, se tiene un cuadro, un trastorno psiquiátrico en esa yuruyuba predeterminante. Y ahí yo me hago la pregunta inicial. ¿Cadê o control del riesgo preconcepcional? ¿Dónde se coloca DIU en el municipio Niterói? 4 policlínicos. 4 policlínicos. Y con características particulares. Colocan el DIU, no todos los colegas colocan el DIU de la misma manera. El ultrasón previo, no sé qué. Livio coloca el DIU cuando la mujer está en etapa de menstruación, premenstrual, porque el colo fica más mole. Livio tiene su tecnología que él no la transmite. Más, en la realidad no es suficiente y muchas de nuestras mujeres van a Río, a una clínica en Río, a colocar DIU. La tengo una fábrica que produce DIU. Coloca DIU. Nosotros vamos a recuperar el DIU. Nos está ayudando Livio. Vamos a recuperar el DIU colocado por nuestro personal, nuestros médicos y enfermeras de la familia. Ya tenemos un protocolo elaborado. Vamos a utilizar el DIU y el Implanol. Vamos a retomar aquello que hacíamos anteriormente, feito, monitoreado por los especialistas, yo, y por colegas que ya tienen capacidad, que ya tienen entrenamiento, y vamos a colocar el DIU en nuestro consultorio. ¿Ah? O Implanol. Ahora el día 30 es el curso de Implanol en Río. Estamos enviando al doctor Pedro, URT de la región oceánica, y a una enfermera para recibir el primer entrenamiento y reproducirlo. Y ahora, junto con la UFI, va a empezar un curso de entrenamiento en DIU para personal de salud de la familia. Y yo pienso que ustedes tienen que ser convocados. Na comunidade coloca o DIU do Marcelo. Marcelo coloca DIU lá. Só reclamou que até 24 anos, a gente consegue colocar assim 24 anos. E é lá no Rio de Janeiro. Y lá no Río. Se dice que va a llegar. Sí, querida. No, yo habitualmente no tengo prisa cuando no almuerzo. Ya almorcé. Livio me convidó a almorzar. Almorzamos ley, churrasco, alina. Mentira, no paga churrasco. Mentira, él no paga churrasco. Nunca me pagó un churrasco. ¿Cómo es? Legal que vai ter o DIU. Gostaria eu, porque logo a gente vai se formar agora em fevereiro. Não sei se vai dar tempo, gostaria muito, mas que bom que vai ter para os próximos. E eu queria compartilhar sobre isso, sobre a saúde mental, sobre a medicamentalização da vida. Eu tive a oportunidade de ir no ALAMES, que foi o Congresso... El Congreso Latinoamericano de Medicina Social. Isso, exatamente. En Venezuela. Foi muito bom. ¿Fue en Venezuela? Foi? En Venezuela fue. Não, foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Foi na UERJ, foi agora em agosto. E aí eu tive a oportunidade de ouvir uma psicóloga lá da faculdade do Rio Grande do Sul falando sobre isso, sobre a construção social do processo de sofrimento. E quando você falou do luto, eu lembrei de uma paciente minha que ela já perdeu 2 filhos por conta de tráfico, né? Há uns 15 anos. E aí ela sofre, tem ansiedade por conta disso, mesmo que já tenha passado muito tempo. E o quanto que existem questões que, às vezes, a gente, no nosso ímpeto, pelo menos eu, quer remediar tipo, aquele sofrimento, mas o quanto que ele não tem uma origem social. E quanto que a medicação não vai fazer Exactamente. nenhuma solução. Você só está tapando uma coisa, sendo que o problema é muito pior. O problema é ela morar na favela, ter do lado dela uma mesa de drogas, enfim, e a casa dela ser invadida. O problema é muito maior.
Nosso livro reflete muito sobre o uso da medicação e também o quanto que, como eu vou solucionar esses problemas, são muito maiores, são de caráter de governo, por exemplo. La idea, por ejemplo, es poder conseguir armar nuevamente, recuperar el grupo básico de trabajo que teníamos en Niterói, integrado por un especialista en GEO, que era Livio en la época, aprendió bastante bien. Era Livio GEO de la época, era Leda, la pediatra, era un clínico, era un trabajador social, era un psiquiatra, y era un equipo de profesionales que visitaba sistemáticamente los módulos, los consultorios y hacían interconsultas. Entonces, por ejemplo, la psiquiatra nosa que teníamos en ese grupo, ahí llegaba para vos, sabía que era sexta-feira, no era más de una semana, 10 días. Sexta-feira, ella iba a ver a vos. Ahí vos interconsultaba con ella, esta grávida que tiene este problema y tal, y tal, y tal, tal, con Ogeo igual. Vos no tenía que referenciar. Algunas veces sí, se considera que el 85% de los problemas de salud son resolvidos en un consultorio cuando funciona con la condición. Entonces, esa filosofía de trabajo estamos pretendiendo recuperarla, porque así el médico se siente más apoyado, es más resolutivo el trabajo y como sistema, el sistema de el plantón de pediatría, el plantón de Mario Montero, todos esos sistemas de urgencia se desafogan porque allá están llegando cosas que no son tributarias de atención secundaria, ¿no? Y entonces son resolvibles, pero para eso hay que tener capacitación, acompañamiento, metodología, es importante. Vamos, sí, Livio, diga. Eu ia falar uma coisa em relação ao que você estava falando. Eu acho que uns anos para cá, o uso do antidepressivo Cámbiame a otro slide. U otro tema. mas a gente não observa, entendeu? Uma coisa que não é raro. Isso que aconteceu com você, da paciente fazer a terapia mania, não é raro. Porque você tem que fazer, porque o antidepressivo, ele não é indicado em quem tem transtorno bipolar. Principalmente no transtorno tipo 1, que é o futuro. E muitas vezes ela vira de uma hora para outra e sai na rua. Ela ganha R$ 1.800 por mês, ela fez um contrato de aluguel de R$ 2.000, ela comprou peruca, ela começou a sair da casa, o marido dela até que igual ela. Também não é só isso, né? É sempre insulino dependente, é sempre pressão 14. E aí você imagina a minha cara ali. A mulher ela com um apartamento, a mulher ganhava menos do que ela ia pagar para comprar uma casa, se ele comprar carro. Foi uma coisa assim que poderia ter dado um impacto. Aquela coisa megalomaníaca. Sí, megalomaníaca, eso mismo. Ela indo com a peruca assim, ó, na metade, ficou muito feliz, comprei um apartamento. Aí o marido dela, pelo amor de Deus, me ajuda, a gente não tem dinheiro. Crisis maníaca típica. Una crisis maníaca típica. Ahí el medicamento de elección es haloperidol, Aldol. E outra coisa que o Aldol. Dr. Filiberto está falando, que é muito importante, a gente ter um tratamento, um planejamento pré-concepcional, principalmente desse tipo de paciente. Porque o ideal que eu aprendi seria que essa paciente que toma esses antipsicóticos mais pesados, né, que elas não tomassem, que elas fizessem até eletroconvulsoterapia durante a gestação para não ter o risco do medicamento. E mesmo em medicamentos para paciente bipolar, que não seja o lítio, que é um medicamento totalmente Contraindicado. Mas tem outros medicamentos que são classe B, sabe? Uma clorpromazina, algumas coisas, que na verdade a gente não tem que tratar tem que tratar com
Esse medicamento Eso. não. Tem que ter um feedback tanto do GO, né, quanto do psiquiatra. O mundo ideal, né? Sim, fora isso, tem outras coisas que o doutor Filiberto estava me contando agora. Posso contar, Filiberto? Fala. Da paciente. Ele foi visitar um determinado imóvel, que eu não vou dizer qual é, e tinha 4 pacientes. Chegou uma paciente psiquiátrica que o médico não foi atender de alguma forma, não estava ocupado, não estava marcado, era demanda, era aquela paciente psiquiátrica meio enjoada. A outra médica disse que não ia atender, a mulher deu um pedido dentro do negócio, todo mundo se trancou dentro do quarto, chamaram a polícia. E a polícia chega, quatro equipes dentro do meio imóvel. Aí a polícia vem, aí ninguém tem um cuidado de fazer, de reconhecer que aquela paciente é psiquiátrica, e que de repente talvez até um diazepam mesmo diazepam naquela hora, não dizer, não posso atender, porque já atendi os meus 6, os meus 8, sei lá, agora. Entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes o doente psiquiátrico está escrito na testa. E, enfim, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. E a coisa do acolhimento também é uma coisa muito importante. Esses pacientes sofrem muito, claro. Imagina a felicidade que essa sua teve de comprar um apartamento, quando é o contrário. E essa coisa, as pessoas também pensam muito em transtorno bipolar, como fosse assim, sou metade do tempo feliz e metade infeliz. Não, é uma depressão. Os momentos de felicidade são muito curtos. É uma depressão. Não são felicidade, né? Não são felicidades, né? Então, histeria, né? Seria uma coisa, uma hipomania, digamos assim, e a estabilidade. É isso, a pessoa já tem o sofrimento. Então, quando você fala, não vou te atender, você pode estar piorando mais o o que a pessoa vai fazer. Ela foi encima da doutora. Aí a paciente, quando a doutora saiu. Aí la doctora pidió dimisión. La doctora pidió dimisión, doctora joven. ¿Ah? No, podría ter sido peor. Podría ter sido peor. Ainda bem que era saúde mental mesmo. Que não precisa atender. Tá bom. Entonces, como complementario, como elemento complementario, yo quiero traerles aquellos medicamentos psicotrópicos de uso frecuente en atención primaria. Yo no pretendo enseñar farmacología, pretendo simplemente aquellos que son de mayor uso, de uso frecuente en atención primaria. ¿Tá? Eso incluye, coloqué atención primaria para englobar a todo el mundo, no es medicina familiar, englobar, incluir, lo hice propositalmente. Las drogas psicotrópicas son una categoría importante en el campo de la psiquiatría y la farmacología. Esos medicamentos son usados para tratar una variedad de condiciones mentales, desde la depresión hasta los trastornos del espectro autista. Ahora que está bastante protuberante el diagnóstico del trastorno autista, yo quiero hacerles un llamamiento. Cuidado con el diagnóstico mal feito de trastorno autista. Cuidado. No toda conducta, digamos, diferente do normal, de aquello que se considera normal en una crianza, es un trastorno autista. Existe todo un leque de manifestaciones diferenciales en crianzas, no solamente crianzas menores de 6 años, que no obligatoriamente son fruto de trastorno autista, del espectro autista. Estoy llamando la atención, pero déficit intelectual que se produce por trauma obstétrico. Crianzas que tuvieron un sufrimiento fetal,
que provocó ciertos daños encefálicos, cierta hipoxia cerebral y consecuentemente tienen un trastorno de la atención, tienen una hipercinesia y tienen un ligero trastorno del aprendizaje. Cuidado no encaminar como autista de manera, ahí viene la directora de la escuela, ay doctor, este es autista, entonces ahí va todo el mundo para el autismo, cuando esa crianza lo que tiene que tener un acompañamiento adecuado con relación a su dificultad para aprender. ¿Ah? Diferenciar eso. En Estados Unidos se incrementó mucho ese diagnóstico de autismo, a partir de que el tratamiento de la persona autista es mejor pagado que de otro diagnóstico. Entonces se incrementó extraordinariamente. ¿Qué son las drogas psicotrópicas? Los medicamentos psicotrópicos, también conocidos como drogas psicotrópicas, son sustancias que afectan el estado mental, alterando las funciones químicas de un cerebro. Ellos son usados principalmente para tratar condiciones mentales y emocionales, incluyendo ansiedad, depresión, esquizofrenia y otros trastornos. Me faltó señalarles algo que es importante a veces. A veces en personas que nosotros tenemos dificultad para administrar un psicofármaco, notadamente en cuestiones relativas a la ansiedad, podemos utilizar métodos tradicionales de autorrelajación, de yoga, de una serie de ejercicios respiratorios que a veces vienen en publicaciones de autoayuda, a veces existen temas que tratan este componente y se pueden recomendar para nuestros pacientes o nuestras pacientes y ayuda mucho a controlar la ansiedad. Ayuda mucho a controlar la ansiedad. Y no significa, por ejemplo, caso típico, un paciente con una hepatopatía. Yo no recomiendo a ninguém usar un neuroléptico, un paciente con una hepatopatía o un trastorno renal. Ustedes saben que eso disminuye la eliminación del psicofármaco y produce un efecto colateral, que vamos a ver más a la frente. Entonces, utilizar también eso. Utilizar la medicina natural, té, cha, ese tipo de productos que te puedo utilizar antes de dormir. Y una cosa que en determinados pacientes surte un efecto muy importante es el efecto placebo. Porque nosotros los médicos, las enfermeras, tenemos un papel que influimos en la forma de pensar de la persona, para bien o para mal, lamentablemente. Entonces, esa influencia, ese manoseo, esa proximidad nos facilita trasladarle al paciente o a la paciente el uso de una medicina natural, un chá, la relajación, etcétera, y ayuda, alivia al uso excesivo de los medicamentos. Es que tal entra. Los antidepresivos, como un nombre sugiere, son usados para tratar la depresión mayor u otros trastornos relacionados al humor. Algunos ejemplos son fluoxetina o Prozac, sertralina, la que usó José, o Zolofort y escitalopram. Son los 3 antidepresivos más conocidos. Cuidado, cuidado. O efecto del antidepresivo es un efecto estimulante al sistema nervioso central.
él estimula, él produce un bloqueo a nivel de los receptores de la serotonina, que es un neurotransmisor, ¿tá? Entonces produce el efecto estimulante, está deprimido, sin ánimo. Si la persona está ansiosa y usted le está colocando un estimulante, posiblemente esté contribuyendo al incremento de la ansiedad. Acontece a veces una mixtura de ambos síntomas, síntomas depresivos con síntomas ansiosos. Ahí tienen que avaliar el costo-beneficio. ¿Qué predomina en la persona? Los elementos que incomodan más a la persona. El trastorno o el elemento depresivo o el elemento ansioso. Notadamente lo siguiente, tengan presente esto, la persona que no duerme bien no tiene equilibrio psicológico. Quien no duerme bien, fundamental en cualquier persona es producir un sueño lo más fisiológico posible. Y otras medidas que están relacionadas con esto, las medidas profilácticas y de prevención. No tomar café después de las 5 de la tarde. Disminuir el cigarro. Ni que hablar de consumo de drogas. Que ya eso es otro ítem. ¿Ah? Pero aquellos que son más, o sea, menos complexos, el hábito de fumar y el hábito de tomar café, notadamente después de las 5 de la tarde, pero aquella cosa del ritmo circadiano, hormonal que se produce en esas etapas, recomendar no usarlo como medida de apoyo. Los ansiolíticos o tranquilizantes para tratar la ansiedad y los disturbios del sueño son el alprazolam, Xanax o Frontal también se llama, el diazepam o Valium y el lorazepam, que se usa con bastante. Lorazepam y clonazepam son los mismos, son la misma familia. Esos son los tres ansiolíticos más, el Frontal, el Fautan y el lorazepam. Frontal, que es el alprazolam de 0,5 miligramos, un comprimido por la noche. Ayuda mucho en la hipertensión ligera. Ayuda en hipertensión ligera, no en la... O sea, aquel concepto ya llamado de prehipertenso, que ahora se está diciendo nuevamente. Aquel que se dice es prehipertenso, que está muy asociado al estrés, a la situación emocional y tal, utilizar. Recordar siempre, producir sueño de forma fisiológica en la persona joven, un mínimo de 7 a 8 horas, y en la persona idosa, mayor de 65 años, ya alivio tiene que tomar. Se utiliza el ansiolítico procurando alrededor de 6 horas de sueño. Es lo que habitualmente tiene una necesidad. Tem uma percepção que eu gostaria de tirar essa dúvida sobre o uso de benzodiazepínico. É muito comum. Muitos pacientes usam, eu raramente faço. Estos son benzodiazepínicos. Estos son los ajá. Sí, es cierto, es cierto. Ahora, Eu não faço aí. É isso que eu gostaria. Por isso que às vezes quando eu vejo um paciente muito ansioso e insone, que fica desde a 9 da noite e vai pegar o sono 3 da manhã, eu costumo passar um antidepressivo para não sei se isso é bom. pero repito, el antidepresivo es un estimulante. É estimulante. Mesmo que dê sono. Entonces, sí, da sueño, más va a dar ansiedad por el día. Adoro pegar os... Eu sei, Então, eu não faço. Não. va a tener. Eu passei uma vez, eu acho, mas eu renovo muito. Eu renovo, né? Porque tem pessoas que Hay que renovarlo. Hay que renovarlo. Eu já vi muita crise de abstinência, né? Como efectos colaterales, porque también depende de la dosis, depende del cuantitativo, dosis baja, anoite 0,5 miligramos, es una dosis. Umas 3 gotinhas, 4 gotinhas, Isso, perfeito.
paciente usando 50? E não dormia? Tem um paciente. Existe uma outra coisa chamada também de tolerância, né? Aí 3 gotas para ela, outra nada. Sim. Eu tinha uma paciente que mastigava clonazepam de 2 miligramas como bala. Ela pegava metade de uma cartela assim. Sim. Ela era bipolar. Eso nadie. Saiu do meu território, porque ela dava muito problema. Mas Aí. ela até me ofereceu uma Ahí precisaba otra cosa. Ahí precisaba otra cosa. Ahí precisaba un Aldol, una risperidona. Ahí precisaba otra cosa. Entonces, ¿cómo tomar medicamentos? Embora los medicamentos farmacológicos se puedan ser muy útiles, es crucial tomarlos correctamente bajo la supervisión de un profesional médico cualificado. Y la dosaje que es privativa de cada persona y de atendiendo a su manifestación psíquica. La pregunta: ¿las drogas psicotrópicas son viciantes? Ni todas las drogas psicotrópicas son viciantes. No en tanto, algunas como ciertos ansiolíticos y sedativos pueden causar dependencia si usados por mucho tiempo o en altas dosis. Es la respuesta ahí. ¿Cuánto tiempo, cuánto demora una droga psicotrópica para funcionar? El tiempo que lleva para un medicamento funcionar varía de acuerdo con el tipo específico de medicamento y la condición a ser tratada. ¿Ah? En el caso de los antidepresivos, para tratar una depresión demora no menos de 15 días. Los antidepresivos demoran no menos de 15 días. Ya los ansiolíticos tienen un efecto poco más corto en el sentido de que a las 24, 48 horas ya empiezan a hacer efecto y en la dosis de seguimiento a los 30 minutos aproximadamente. Doutor, Dime. os benzodiazepínicos, eu tive a experiência de ter que tomar por um motivo psiquiátrico, clonazepam pela primeira vez na semana. E foi muito bom. Eu adorei. Mas, enfim, minha pergunta é: ele tem ação mais curta mesmo, né? Minha preocupação é essa. Não sei, eu tenho essa visão, não sei se é certo, de fazer efeito rápido, mas tem uma duração curta. Sí, porque acontece que en la medida que se prolonga el uso del benzodiazepínico, se produce un acostumbramiento. ¿Ah? Es igual que la droga. En la medida que usted, mientras más consumen, más necesita. Mientras más consumen, más necesita. De ahí que tiene que ser rotado a cada 3 o 4 meses. El diazepam no se recomienda por más de 3 meses. No se recomienda por más de 3 meses. Y un frontal igual, 3, 4 meses, tiene que rotarlo. Talvez para um quadro agudo, uma ansiedade mais Tal, aguda, depois. tal vez. Las crianzas pueden tomar medicamentos psicofarmacológicos, sí, mas apenas bajo supervisión. No indiquen nunca una crianza psicofármaco. Nunca indiquen psicofármaco a una crianza. Eso es tema para el pediatra, para el psiconeurólogo, para el psiquiatra infantil. Está lenta la computadora. Muchas gracias. Acabé.